Querido amigo, querida amiga, para muchos Jesús es Dios. Sin embargo, nosotros en la doctrina espírita nos gusta investigar mucho. Y en particular, para mí, Jesús es el ser que más he investigado. Y he descubierto lo siguiente, que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, creo que el versículo es el 12, el Señor dice: las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer también y aún mejores. Otros traductores vertieron aún mayores. Si Jesús fuese Dios, Dios no diría nunca eso. ¿Cómo va a decir Dios, las cosas que yo hago, ustedes las pueden hacer aún también y aún mayores? Sería algo que no tiene sentido. Entonces, por esa y por otras muchas razones más en las que Jesús se identifica siempre como el Hijo del Hombre, y por las comunicaciones que tenemos del mundo espiritual en forma de revelaciones, nosotros sabemos que Jesús no es Dios. Ahora, es un espíritu pero tan evolucionado, que aún los propios espiritistas que estamos beneficiados con esa información tan importante que nos llega del mundo espiritual, nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos ni siquiera idea del poder grandioso. Y puedo asegurarles hoy que he descubierto por un montón de indicios que Jesús no solo es el administrador, el comandante, el director general de este mundo tierra, sino que también dirige con autoridad divina dada por Dios toda esta parte del universo que nosotros conocemos como la Vía Láctea. Jesús es el administrador moral de la Vía Láctea. Hay sobrados indicios mediúnicos a través de la médium Silvia Gama y del espíritu francés tan importante, Víctor Hugo. Él mismo da un indicio sobre este particular. Y en otras partes, por ejemplo, en el libro Renuncia, nosotros encontramos que Alcione, que vive en Sirio, a 10 años luz de la tierra, viene aquí a la tierra a despedirse del amor de su vida, el espíritu Polus, un sacerdote que ha fracasado muchas veces y que va a reencarnar. Y entonces regresa al mundo espiritual a pedir permiso al director general de ese mundo Sirius para que se le permita reencarnar a ella. Y este señor, que tiene ese inmenso poder allá en ese planeta, es un delegado de Jesús, un preposto, se dice en portugués, del Señor. Y las cosas de las que hablan Alcione y este señor son del Evangelio como base, que es el código moral de ese mundo. Ahora, mi experiencia personal también me ayuda. Como medium que soy, incipiente, claro está, cometo errores. Y a veces esos errores son reiterados. Cuando los errores son reiterados y tienen alguna importancia, las entidades espirituales se acercan a mí y me dicen: Alipio, ¿hasta cuándo usted va a seguir hablando de esa tontería? Usted no se da cuenta que está equivocado, cambie.
No hable más de eso. A veces cuando yo no hago caso, el constreñimiento es superior. Me ponen algo en la garganta que me impide de hablar. O me dan un pellizcón espiritual que duelen enormemente para que cambie la conversación. Y tengo más de 15 años, como 20 años, hablando que la estatura espiritual de Jesús es grandiosa, que Él no solo es el comandante, administrador del mundo tierra, sino que también de esta galaxia. Y hasta este momento que les estoy hablando, ningún espíritu ha venido a mí a corregirme. Si no me han corregido en la inmensa cantidad de veces que he hablado sobre este tema, ¿no cree usted, querido telespectador, que sea porque estamos en lo cierto? Yo siento que sí. El poder de Jesús es mucho mayor del que nosotros nos imaginamos. Ahora, quisiera hacer otros comentarios porque hay un poder de humildad del que quizás no se ha hablado mucho. Fíjense, este ser tan extraordinario, comandante de toda esta parte del universo, sin que me quede ninguna duda, decide venir de las esferas luminosas donde Él se encuentra, absorber aquí en la tierra los fluidos negativos que se encuentran por aquí debido a los crímenes y a los errores gravísimos que se cometen. Errores tan graves como el hecho de que este año se están produciendo alrededor de 53 millones de abortos. Esto significa 53 millones de crímenes, 145,000 crímenes diarios aproximadamente. Esto genera un ambiente psíquico terrible alrededor de la tierra. Y para un espíritu de esta evolución o de cualquier otra evolución, aunque sea inferior a la de Jesús, resultaría muy, pero muy incómodo venir a absorber esos fluidos en el ambiente psíquico de la tierra. Y Jesús lo hace. Y lo hace por más de 30 años. Y no se queja nunca. Primera gran lección de humildad. Porque la humildad pudiera ser una sola cosa, una sola virtud. Pero hay aquellos seres que la llevan hasta tal punto que la hacen tan inmensa que su comprensión se pierde en la pequeñez de nuestra capacidad intelectual y moral. Y pienso y siento que la humildad de Jesús trasciende. Después viene el Señor y nace en una gruta, en un establo, recibe el calor de los animales. ¿Por qué razón no hubo en aquella época alguien que se condoliera de María, viéndola en estado de gravidez, y le dijera, mira, tenemos mucha gente aquí porque está el empadronamiento, pero usa mi cama, mi casa es tu casa? Nadie acogió a María y a José. Y José no tenía recursos tampoco. De esto no se habla mucho, pero es así. Jesús no se queja, nace en un establo, nace con los animales, recibe el aliento de los animales, pero también la visita de los ángeles, que cantan. ¿Y a quiénes cantan los ángeles? ¿Acaso aquellos judíos que no dieron acogida al Señor? No, los ángeles se van al campo y cantan a los pastores y dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Segunda gran manifestación de humildad y de grandeza espiritual del Señor. Después sabemos que va creciendo. Y cuando tiene unos 7 para 8 años, pide a sus padres, María y José, que le permitan trabajar en el taller de carpintería de este. Y Jesús entra como ayudante de carpintería. Sabemos que después se graduó de carpintero, no porque nos lo digan los evangelios, sino porque más adelante los propios judíos, cuando se dirigen a él de manera peyorativa, para disminuirlo, le dicen, ¿no es acaso aquel el carpintero de Nazaret? No dicen el ayudante de carpintería, dicen el carpintero. O sea, Jesús se gradúa de carpintero. Y aquí hay dos simbologías que no debemos olvidar. Primero, los niños deben aprender a trabajar desde pequeños. Los judíos y algunos árabes tienen la costumbre desde hace mucho tiempo de enseñar primero a trabajar a sus hijos y después los ponen a estudiar. Vemos el caso de Pablo de Tarso. Su padre le enseña el arte de ser tejedor hasta los 12 años. Y a los 12 años, cuando ya Pablo de Tarso domina el arte de ser tejedor, que tanta falta le haría, que tanto bien le daría, entonces le permite estudiar. Y Pablo de Tarso se gradúa y llega a ser en su tiempo el hombre más poderoso y más importante de Israel, a pesar de empezar a estudiar a los 12 años y pico. Jesús trabaja desde los 7, posiblemente antes. Hoy día se considera casi un delito, en algunos países un delito, que los niños trabajen. ¿Cómo van a aprender a trabajar cuando sean grandes si siendo pequeños no lo hicieron? Hay algunos países europeos supuestamente muy adelantados que enseñan a sus hijos determinadas profesiones, pero entonces llegan a los 25 años y no consiguen trabajo porque lo que aprendieron en la universidad no es necesario para la sociedad. Y porque no aprendieron a trabajar. Entonces están desempleados. Esta es una de las causas por las cuales nosotros debemos meditar en dar a nuestros hijos educación académica, sí, pero conjuntamente enseñanza sobre el trabajo. Porque el trabajo es la fuerza de Dios ejercida por nosotros que enriquece la vida. Y Jesús nos da aquí una demostración más de su gran humildad y de su gran amor por la vida y de su gran amor por una profesión tan importante que quizá nosotros no nos damos cuenta. En una carpintería, aún la basura tiene muy buen olor. Cuando usted llega al taller de carpintería y abre las puertas porque usted va a trabajar, el olor de la madera es precioso. Uno siente aquel aliento. Las tablas respiran esos olores a cedro, a caoba, a pino. ¡Qué belleza! ¿Cómo se siente feliz el alma que trabaja en una carpintería? No le provoca a uno botar la basura.
le provoca a uno convivir con esa basura, sentirla. Y cuando tiene que dejarla, porque si no se le llena el taller con el aserrín y con la viruta, entonces siente hasta pena de dejar la basura atrás. Y Jesús pasó por eso. Estamos hablando de un Jesús humano que aún siendo divino por su progreso, nos dio enormes manifestaciones como un humano, como ser humano. La vida continúa para Él. Trae todas esas enseñanzas, toda esa fuerza. Jesús es el medium de Dios. Recibe de Él la fuerza que necesita para sanar determinadas enfermedades, para ayudar a los ciegos a que vean, para liberar a los que están posesos por espíritus negativos, para ayudar a los sordos a que escuchen, para que entiendan todos la importancia de la fe y el amor en el ejercicio enorme de la vida. Jesús es un ser incomparable, es un hombre incomparable en el decir de Renan. Es un hombre que alcanzó los más elevados grados de resistencia aquí en la tierra. Es importante el drama del Calvario y sabemos que Jesús sufrió muchísimo en esa época con esos acontecimientos. Pero estamos seguros de que sufre más hoy día cuando ve que nosotros, los seres humanos, por los cuales Él vino, conociendo el Evangelio, no lo practicamos. La figura de Jesús trasciende a cualquier comentario que hagamos sobre Él. Va más allá. Él no solo sufrió por el ambiente psíquico del planeta, sino que se rodeó de amigos con los que disfrutó. Y llegó a decir en cierta ocasión que no hay nada más grande que poder dar la vida por los amigos. Él hizo del amor su altar y de la amistad su templo. De la vinculación con Dios por amor, su doctrina, porque su doctrina es el ejercicio constante del amor en acción. El Señor es incomparable. Y a 2000 años de distancia de su paso por la tierra, todavía hoy muchos se preguntan si realmente existió. Otros no lo comprenden, a pesar de que mencionan sus versículos, no entienden el significado profundo, porque si lo entendiesen, no vivirían de espaldas a lo que Él predicó. ¿Cómo es posible que los que se dicen sus enviados aquí en la tierra lleguen a bendecir las armas con las que un determinado país agrede a otro? ¿Por qué si el mensaje de Jesús está lleno de pacifismo? Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De 9 bienaventuranzas, Jesús dedica 2 al pacifismo. ¿Cómo es posible que podemos vincular ese pacifismo, ese humanismo de Jesús con la violencia de las guerras en su nombre? Si amásemos verdaderamente al Señor
y fuésemos verdaderos intérpretes de su doctrina, seríamos ejemplo para todos. Antes víctimas que victimarios, sembradores de paz y de esperanza, pobres en el sentido material, descalzos como él anduvo, sin mucha ropa. No hay una sola referencia en ninguno de los evangelios, ni en los canónicos, ni en las cartas, ni en los evangelios apócrifos. No existe ninguna referencia al equipaje de Jesús. En ninguna parte se menciona: llegó el maestro en la barca número 1 con Felipe, Pedro y Juan. Y en la barca número 2 venían los demás apóstoles y el equipaje de Jesús. Jesús no tiene equipaje. Jesús anda descalzo. Jesús dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque o amamos a uno o amamos la otra. Por eso su doctrina, aún hoy, es difícil de ser entendida. El símbolo de correr a los comerciantes del templo nos hace pensar que si el Señor regresara hoy, se encontraría con los mismos problemas que tuvo entonces. Quizá algunos más atenuados, porque nunca hubo tanto amor en la tierra como hay hoy. Pero aún así tendría muchos problemas con los guerreristas, con los comerciantes, especuladores. Tendría muchos problemas Jesús con los que hacen mercado con la fe. Sus palabras, amigo, y sobre todo su ejemplo, han enriquecido la tierra más allá de toda comprensión nuestra, fijando fronteras de momento inaccesibles para su bondad, para su humildad, para su fe, para todas las virtudes que tuvo y que demostró en todo momento. Y nosotros hoy no estamos haciendo una biografía, no tenemos condiciones para ello. Tan solo este comentario es una semblanza de amor de alguien que está intentando amar cada vez más al Señor. Y a usted, querido amigo, querida amiga, porque somos una sola y una misma familia en Dios, nuestro Padre Creador, y en Jesús, nuestro Maestro y Señor. Muchas gracias.